Hola queridos amigos de Piscis, bienvenidísimos al El Día Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy nuestra lectura la abre el Arcángel Miguel y te dice: estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro, por segura, que está siendo acompañado en esta transición. Bueno, es un mensaje bien bonito, bien importante, por eso quiero que te apropies de él y lo decretes para tu vida, escribiendo en los comentarios lo siguiente: me muevo hacia el cambio positivo para todos, ¿sí? Porque cuando tú lo decretas, pues lo haces como muy real, mueves cosas allá en el plano astral y eso se ve reflejado en tu plano material. También puedes escribir gracias universo o hecho está. Bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. La lectura es general, toma lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario de mi descripción están mis datos de contacto. Hoy tenemos 3 partes: energía, economía y amor. En cuanto a energía, te dicen en este momento: lleva justicia al inocente. Sí, recuerda que en esta vida todo es karma, dharma, sí, que lo que tú siembras en este momento con una persona no necesariamente lo vas a cosechar con esa misma persona, pero siempre tenemos una retribución, una cosecha. Entonces te dice: tú no te preocupes si sembraste con una persona que no te pagó bien, tú siempre continúa haciendo el bien, ¿sí? Que en algún momento el universo te va a retribuir. Por otro lado, en cuanto a tu energía, te dice: tu inspiración te lleva al más allá, ¿sí? Entonces, si tienes algún bloqueo creativo en estos días, no te preocupes. La clave está en la meditación, en la oración, en la contemplación. Allí está la clave de salir de ese bloqueo creativo. Chakra que vamos a trabajar: chakra número 2, fluir. Elementos de agua y color naranja que está asociado a él, ¿ok? Bueno. Esto en cuanto a energía. Pasamos a ver economía y amor. Veamos iniciales importantes. Tenemos la letra N, tanto economía y en amor. La F, la letra S, la letra O y la letra P. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. No hay lío en hecho. Veamos signos importantes. Wow. Tenemos Libra, Aries, Virgo. ¿Qué es esto? Cáncer y finalmente por acá Acuario, ¿ok? Bueno. Veamos en cuanto a economía qué te quieren decir tus guías. ¿Qué es lo que debes trabajar? ¿Qué es lo que se podría estar viniendo? ¿Qué es lo que te aconsejan? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tú debes trabajar? Movimiento, o sea, fluir. ¿Quieres hacer algo? Ve por ello, muévete, toma acciones. No te quedes simplemente con las buenas ideas, toma acciones. Necesitas un poco más de energía masculina, sí, balancear. Está bueno tener buenas ideas, que es toda nuestra energía femenina que engendra, pero necesitas un poco más de energía masculina, llevar esto a la acción, a la materialización. Esto te aconsejan. También te aconsejan que si estás pensando como en mudarte y empezar de cero en otra actividad económica, en otro lugar, pues que lo hagas. El carro es movimiento, pero el carro también es la voluntad y con ello conseguir la victoria.
Tenemos por este lado este 4. Me dice, debes retirarte de lugares, trabajos, negocios o actividades económicas que no están dando los frutos como necesarios. ¿Sí? Esta es una carta de retirada, es una carta de abandonar algo donde estamos perdiendo. Me dice, no sientas vergüenza, o sea, si tú ya no si estás perdiendo salud, paz, tranquilidad, o ese negocio o ese trabajo no te está dando la remuneración económica que tú mereces, que tú quieres, pues no te quedes allí. O sea, no tienes por qué estar como cumpliendo expectativas de otras personas, solo lo tuyo. Esta carta de acá me habla acerca de la solución de un problema en el trabajo. Sí, yo no sé si es que hay ambientes laborales que están bien tóxicos, pero siento que en esta semana es como que pueden hacer las paces, pero en algunos casos yo lo siento como más una especie de paz para hacer el cierre. No lo siento como paz para quedarse allí, sino paz como para cerrar. Sí, mira, esto tiene que ver con críticas, calumnias de personas que es como que están en tu trabajo y bueno, toda esta gente o esta energía negativa lo que hacen es motivarte a salir de donde estás y más bien avanzar hacia algo muchísimo mejor. Hay gente que te hace un favor a veces con sus malas actitudes porque te mueve de donde estás. ¿Sí? Esta carta del mundo acá me dice, tú enfócate en hacer lo tuyo, en trabajar con seguridad y no sé, si ya tienes que hacer un cierre de un trabajo, pues hazlo bien, ¿sí? Bueno, veamos. Pasamos al amor y te invito a que ya mismo te suscribas y actives la campanita. Si quieres una lectura donde veamos conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Bueno, durante estos días es importante que aprendas que tú también debes tomar la iniciativa, ¿sabes? Esta es una carta de invitación, sí, es una carta de propuesta y puede ser sí que tu persona especial te la haga, aunque esto puede ser una lectura en espejo, ¿no? Pero aquí hay alguien que siempre toma la iniciativa y la otra persona no. Hoy las cartas les están diciendo es importante que haya un equilibrio de que siempre se estén buscando el uno al otro. Si eres tú de pronto esa persona que siempre está esperando que el otro le escriba, que el otro le llame, que el otro le busque, que el otro le invite, que el otro le proponga, hay que balancear esto. Si de pronto es como la otra persona quien no, o sea, quien siempre está esperando que tú hagas eso, pues también hay que hablarlo y esto va a generar que la relación se equilibre y puedan comprometerse más, ¿sí? El uno con el otro. Entonces es bien importante que tengas en cuenta todas estas situaciones, todas estas cosas. Pienso que de no hablarse, vamos a llegar a este 5 de bastos y podría darse como una especie de conflicto, ¿sí? Porque lógicamente aquí yo percibo que hay alguien que se está como cansando ya como del desgaste. Lógicamente, ¿no? Un puente pues no se sostiene de un solo lado, sino que siempre requiere como ese balance y ese equilibrio. Esta es una situación que si ustedes saben manejarlo con madurez, puede resultar en este as de oros, o sea, es algo que pueden superarse. Pero sí me dice que si eres tú quien siempre está dando y entregando y quieres que esto marche, que esto funcione, tienes que asumir esa actitud de emperador o de emperatriz. Tienes que empoderarte y decir, mira, está pasando esto, me siento así, pienso que las cosas podrían mejorar si hacemos esto, esto y esto. Poner a prueba como a esa persona un tiempo y ver si realmente pues
cumple sus compromisos. Yo aquí veo que si tú hablas, realmente esta persona sí cumpliría su compromiso, porque esta es una carta de ello, de decisión, de determinación y de transparencia, ¿no? Entonces están dos personas desnudas y eso nos habla de sincerarnos, de mostrarnos cómo nos estamos sintiendo con la relación en este momento. Veamos qué nos dice el oráculo. Y nos dice: la justicia está en camino, es decir, el equilibrio de una situación. Y el oráculo de luces y sombras nos dice lo siguiente: en este momento hay como un choque de energías, de creencias y de actitudes, pero todo eso se puede solucionar hablando. Te invito a suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación que sigue en este mismo video aquí adentro para atraer paz, amor, abundancia a tu vida, y luego ve a tu ascendente. Si no le conoces, ve a Leo. Te queremos muchísimo, gracias de parte de nuestros peluditos y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana.
Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.